El tema del día de hoy es cuida cómo te comportas. Ese es el título que tenemos para hoy. Vamos a empezar leyendo. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí? Para que... Gracias, Sebas. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo que está ahí? Sí, no, aquí adelante, gracias. Gracias, Laura. Por lo cual dice, despiértate. ¿Está prendido? Efesios 5. No. Ok, tenemos otro por acá. Creo que estaba el naranja. Le voy a dar lectura, Gracias. Gracias de todas maneras. Ya funcionó. Adelante. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo el Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Fer. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día porque nos permites estudiar tu palabra y nos enseñas las verdades de tu ley, la maravilla de lo que tú eres, Señor, y lo que eres para nosotros. Te pedimos que nos ayudes y nos transformes el corazón y la forma de pensar para que podamos aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy y lo podamos hacer una realidad en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a todos a comprenderlo y que nos ayudes sobre todo a obedecerlo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Como breve recapitulación de los pasajes anteriores que estuvimos viendo, si recuerdan, hace 4 predicaciones tratamos del tema de ser hecho nuevo en Cristo. Y hablábamos cómo ya las cosas viejas pasaron y las cosas habían sido hechas nuevas en Cristo, cómo tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza y ser transformados para una nueva forma de pensar y por lo tanto una nueva forma de vivir. Y a raíz de esto, de aquí en adelante ya casi todo Efesios habla acerca de esa nueva manera de vivir, de ser nuevos y de lo que hemos ganado en Cristo. Bueno, después hablamos, la predicación trató de no te quedes, avanza, ese fue el tema de la siguiente predicación. Después la siguiente habla de ser santo, sé santo, es un llamado a la santidad. Y la predicación de la semana pasada vimos, vive como hijo de luz, vive como hijo de luz. Muy bien. Sabemos que esto aplica a los que han nacido de nuevo en Cristo, ¿verdad? Bueno, en el primer versículo de nuestro pasaje de hoy dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. En esa parte me llamó la atención que habla acerca de, dice, por lo cual dice, pero no especifica, normalmente dice, no sé, David decía, o hace una referencia a un versículo pasado. Y pues no la entendía yo a quién se refería que estaba hablando aquí Pablo. Buscando un poquito, encontré que habla está citando Isaías 61, en el cual no lo vamos a ver ahorita, pero está parafraseando Isaías 61. Algunos de los estudiosos creen que la iglesia primitiva cantaba este pasaje y lo apropiaba a Cristo, y entonces les está hablando a la iglesia de los Efesios, como quien habla acerca de un canto que normalmente hacen, ¿no? No sé si sea el caso, pero el punto de esto es que está parafraseando Isaías 61 y está adueñando de este pasaje a Cristo. O sea, está siendo el centro de esto. En este pasaje, dice, lo voy a leer brevemente. Dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Entonces está hablando acerca está parafraseando un pasaje de Isaías y lo está apropiando en Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay varias palabras aquí interesantes, no las vamos a ver el día de hoy, pero el punto de todo esto es que habíamos recientemente visto que somos hijos de luz y teníamos que andar como hijos de luz. Y entonces hace esta cita, dice, despiértate tú que duermes. Alguien que estaba antes en pecado, antes que alguien estaba dormido,
para Dios, lejos de Dios, lo levantó de los muertos y entonces si se acercan a Cristo serán alumbrados por las verdades que hay en Él. Y entonces nos hace un mandato y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y la verdad, cuando estaba leyendo esto, no sé si recuerdan alguna vez cuando estudiamos acerca de guardar la unidad, había una palabra que era diligencia y hablaba acerca de algo de hacerlo pronto, de hacerlo con urgencia, con diligencia. Bueno, esta palabra no es la misma, la traduce como diligencia, pero en realidad la palabra habla acerca de una exactitud, de una perfección. Entonces lo que está diciendo es, mira pues, y de hecho, mirad, habla acerca de una palabra que dice cuida o vigila. Entonces, si lo traducimos de otra manera es, cuida que andes con exactitud, de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, es el contexto que hemos estado viendo. Y entonces, con esto en mente, el tema del día de hoy es, cuida cómo te comportas. Es el llamado que el Señor quiere que tengamos el día de hoy. Y vamos a ver varios aspectos en este pasaje. El primero de ellos dice, conoce y obedece. Cuida cómo te comportas, conoce y obedece. Antes de empezar a ver todo esto de cómo debemos de comportarnos, es importante entender que para yo comportarme de una manera, si a los creyentes nos llaman el Señor aquí hijos de luz, yo tengo que entender cómo se comporta un hijo de luz antes de empezar a comportarme. Por definición, ¿sí me explico? Si yo no puedo empezar a hacer algo si no entiendo primero qué tengo que hacer. Y por eso nos llama a conocer y obedecer. Y hace dos distinciones que la verdad para mí a simple vista parecían lo mismo, repetido 2 veces. El primero dice, no como necios, sino como sabios, en el versículo 15. Y en el 17 dice, no siendo insensatos, sino entendidos. Para mí la verdad pues era lo mismo, ¿no? O sea, como que sin entender y entender. Pero bueno, haciendo un poquito más de estudio más a fondo, habla acerca de la palabra necios, dice imprudencia o alguien que no es sabio. Y él literalmente significa no sabio. Si se fijan en el griego dice a-sofos, y la palabra sabiduría es sofos, o el sabio es sofos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es como cuando, por ejemplo, hablamos de una persona que es atea, se le agrega la a antes para decir que es sin, o que es contrario, ¿no? Entonces, cuando decimos que alguien es ateo, es sin Dios. La palabra en sí mismo no tiene una identidad o no tiene una definición como tal. Decir que alguien es ateo no es una definición como tal, simplemente es que no tiene o no cree en Dios, ¿sí? De la misma manera, necios habla de esto, como que no tiene sabiduría. No es necesariamente una definición en sí mismo o una identidad, sino simplemente la falta de sabiduría, ¿sí? Bueno, y después dice, sino como sabios, y usa la misma palabra, pero sin el prefijo a, ¿sí me explico? Y esta palabra sí tiene una identidad, esta palabra sí se refiere a algo. Dice experto o perito. Habla acerca de un especialista en un conocimiento específico, en un área específica. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, no anden como alguien que no saben, sino como expertos. ¿Sí? Esa es la diferencia abismal entre las dos palabras. Dice, no anden como alguien que no sabe, sino como alguien que es experto. En esta parte, yo sé que muchas veces a lo mejor nos intimida, que hay muchas cosas, pues la Biblia lleva escrita miles de años y hay muchas cosas que muchas personas han estudiado y han indagado más a fondo y nos tomaría pues los mismos 2000 años que hemos tenido desde que se escribieron las cartas, pues estudiarlas y entender a fondo, pero muchos hermanos ya han estudiado muchas cosas, ya han dejado comentarios, ya se han traducido muchas de esas versiones. Entonces tenemos que saber, el llamado a todos los creyentes es a conocer la voluntad de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que quiero decir con esto es que deberíamos ser expertos en la palabra del Señor. Ese es el llamado que tenemos todos, andar como expertos. Y expertos no solamente, ahora lo vamos a ver ahorita más adelante, pero no es solamente saber, sino también hacer. Y en esto quiero que quede bien claro esa parte. Todos los creyentes somos llamados a ser teólogos. No nada más los que se paran a predicar o los líderes de iglesias o las personas que estudian la palabra de Dios como una profesión, sino que todos los creyentes somos llamados a estudiar la palabra de Dios como un teólogo. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a conocer al Dios que nos rescató. Y si nosotros no entendemos eso y nos adueñamos de ese mandato del Señor, entonces vas a seguir y vas a obedecer a un Dios que conoces a medias.
Y no quiere decir que vas a ser un experto, un sabio inmediatamente, ¿no? Va a haber muchas cosas que se escapen de nuestra comprensión, pero ese es nuestro llamado. Lo que conoces, que te llame a conocerlo más y conocerlo más y conocerlo más. Pero eso tiene un costo. Dice aquí, lo vamos a ver ahorita, no siendo insensatos. La palabra insensato, esta palabra sí, ahora sí, involucra una identidad en particular de la palabra insensato. Se refiere a alguien necio, loco o tonto, sin sentido, ignorante. Entonces una persona que categóricamente está diciendo que es una persona tonta, que está decidiendo mal. ¿Sí me explico? Y la parte que dice sino entendidos, dice poner juntos o comprender. Y la palabra poner juntos se me hace bien padre porque es como que tienes varias piezas y entonces las ensamblas. Entonces alguien entendido, ¿sí? Ahora ya se ve más ahora la diferencia entre la primera frase y la segunda frase, ¿no? En una era no como alguien que no sabe, sino como experto. Y la segunda es no como alguien que es tonto o que decide mal, sino como alguien que junta el conocimiento que tiene. Y esta palabra de poner juntos habla acerca justamente de eso. Que entiendes esto otro y lo juntas y entonces lo comprendes. Y entonces, ¿por qué decía yo que tiene un costo el conocer? Porque obviamente todos los que somos llamados a conocer al Señor, si tú ya conociste al Señor, eres llamado a conocerlo más. Y cuando eres llamado a conocerlo más, eres llamado a obedecerlo más. Porque por implicación, cuanto más conoces, más estás comprometido a obedecer. Y ahora eso nos puede espantar, ¿no? Porque entonces puedes decir, bueno, entonces no quiero conocer tanto porque entre más conozco, más me obliga, ese mismo conocimiento me juzga en mis acciones y me obliga a seguir al Señor más fuertemente y es un reto mucho más grande que conocerlo a medias, ¿sí? Pero ese no es el llamado que tenemos, a acobardarnos y decir, yo conozco hasta aquí y ya no avanzo. No, somos llamados a ser expertos y en eso que somos expertos, obedecerlo. Y obviamente el Señor es justo y fiel y sabe que pues fallamos en pecar, pero si nuestro corazón está con Él, somos llamados a obedecerlo y a buscarlo en lo poco o mucho que entendemos. Si entiendes poquito, hermano, no te preocupes, obedece eso poco que entiendes y aprende más. Ese es el llamado. No importa que no sepas griego, hebreo o que no te sepas toda la Biblia de memoria, lo que conoces, lo que has enseñado, te lo ha enseñado Dios y viene de Dios. Obedece eso. Y aprende más, busca aprender más. Dice, cuida cómo te comportas, conoce y obedece. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si tú platicas muchas de las cosas con personas que no son creyentes, te vas a dar cuenta, te vas a topar con que muchas verdades, aunque sean simples o sencillas, a pesar de que una persona las logre entender verbalmente, no las percibe, son una locura, son una tontería lo que estamos diciendo. Y lo puedes comprobar en muchas personas que están yendo en contra del Señor. Si tú hablas a lo mejor con un musulmán o hablas con alguien que no cree en el Señor Jesucristo como el mismo Dios verdadero que murió por nosotros, las cosas que decimos son una tontería, una locura. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios se haya hecho carne? No lo conciben. Los mismos judíos no lo concibieron y por eso catalogaban a Cristo como un blasfemo, porque era una locura para ellos. Santiago 3:13 dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Y aquí es un llamado a todos los que pudiéramos llegar a sentirnos orgullosos de lo que conocemos. Bueno, el Señor dice, ¿conoces? Ok. ¿Entiendes si eres un sabio y entendido? Entonces, demuéstralo haciendo el bien y portándote con humildad. Y entonces ya nos pega a todos, porque tanto el que no conoce es llamado a conocerlo más, como el que ya dice que conoce, pues entonces anda conforme a eso, ¿no? Y también aparte dice, me llamó la atención, uno pensaría, dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, enseña a los demás. ¿Es lo que dice ahí? No es lo que dice ahí inmediatamente. No dice, si tú sabes, enséñale a los demás. No, primero te llama a decir, si sabes, demuéstralo. Haz lo que dices que sabes y pórtate con humildad, porque el que sepas algo y lo hagas no quiere decir ni te da permiso de señalar los pecados de los hermanos ni de creerte mejor que los demás. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué padre, ¿no?
que tenemos esa promesa del Señor. Si alguno de nosotros entonces sabe que no entiende tanto, bueno, puedes orar al Señor y Él te da sin reproche. No es algo que el Señor diga, bueno, haz esto y te la doy, o que te la mida. No. Si quieres ser sabio y quieres entender a Dios, solo basta con orar al Señor y pedirle sabiduría, porque Él te la va a dar abundantemente para que entiendas y comprendas las verdades de su ley, para que puedas obedecerlas, porque ¿quién más está interesado en que entendamos y conozcamos de Él que el mismo Dios? Es absurdo pensar que Dios está escondiendo de nosotros conocimiento. Hay muchos misterios muy profundos y no los esconde al 100%, y por eso Cristo hablaba en parábolas. Las esconde en el mismo mensaje para que nosotros busquemos y anhelemos escudriñar y entender lo que Él está diciendo. No lo deja solamente a simple vista, sino que lo deja de una manera que después de que tú indagas y tratas de entender con un corazón dispuesto a que te enseñe, ahí te hable. Porque en el proceso te vas a dar cuenta de cosas que no te habías dado cuenta a simple vista, porque Dios está en eso. Así es como el Señor se expresaba en el tiempo con las parábolas, porque quiere que todos entendamos, pero a pesar de que es conocimiento que muchas veces parece misterioso, la verdad es que son verdades muy simples y muy sencillas de seguir. Ligera es la carga del Señor, y también nos da el cómo entenderlas. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Él viene la inteligencia, no viene de pasar tiempo con doctores o buscar en foros o alguna otra cosa. La sabiduría viene del Señor. Y vemos, no lo coloqué aquí, pero vemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para empezar a ser sabio, empezar a ser alguien que entiende, necesitas forzosamente temer a Dios. No puedes conocer sin temer a Dios. Proverbios 19:8 dice, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Entonces, esto es algo para tu propio bien. Si te amas a ti mismo, si quieres que te vaya bien, si quieres buscar al Señor en tus caminos, si quieres poder obedecer a Dios, pues es como amarte a ti mismo. Siguiente punto dice, bueno, resumiendo, cuida cómo te comportas. El primer punto que vimos es conoce y obedece. Y vimos que también hablábamos acerca de no siendo necios sino sabios, no siendo insensatos sino entendidos. El segundo punto es aprovecha bien el tiempo. Ese es el llamado que el Señor tiene para nosotros. Dice, aprovecha bien el tiempo. El versículo es el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, la primera frase que dice aprovechando bien el tiempo, habla acerca de un rendimiento para comprar o rescatar una pérdida. Quiere decir que es una expresión que habla acerca de algo que es un recurso agotado que estás tratando de gastar eficientemente, como usar ese recurso de manera sabia. ¿Sí? Lo que está diciendo es aprovecha bien, rinde bien el tiempo. Y ahí nos da una razón. Dice porque los días son malos. Y yo cuando estaba estudiando esto, no entendía muy bien si se refería como que aprovechando bien el tiempo porque tenemos poco, o porque vamos a morir, o por qué no, cuál es la razón en particular. Y bueno, buscando se refiere en general por la palabra tiempo a una temporada, a una ocasión o un tiempo fijo, ¿no? Entonces, habla acerca de aprovechar bien porque obviamente el mal del mundo va creciendo y las ocasiones de caer crecen cada vez más. Cada vez hay más opciones para pecar y hacer cosas mal que las opciones que hay para hacer bien. Y un ejemplo muy sencillo, en las películas, pues muchos ya tenemos plataformas, ¿no? Está Netflix, está HBO, están un montón de plataformas. Y pues tan solo por selección y por porcentaje, ¿cuántas películas cristianas creen que hay? ¿O cuántas películas que promueven principios bíblicos hay contra las que no? O sea, tan solo en porcentaje hay muchas opciones de caer y los días son malos en ese sentido. Y ya sea que se refiere en el texto porque se acabe el tiempo o porque se nos acaba el tiempo a cada uno de nosotros, somos llamados todos nosotros a aprovecharlo bien. Me acordé también en la escuelita que estábamos viendo hace rato, la escuela dominical. Hablamos acerca de que Satanás va a ser atado y después por un poco de tiempo va a ser soltado, ¿no? Él va a entender en ese momento que
ya no le queda nada de tiempo y va a aprovechar como si fuera cada segundo sacarle el máximo provecho de eso. Y si Satanás entiende el concepto de cómo usar el tiempo porque es escaso, ¿cómo como hijos de Dios no vamos a entender cómo usar el tiempo porque se acaba? Es fuerte porque pues lo vemos ahí muy claramente, ¿no? Sabiendo que tiene poco tiempo. Pues nosotros ya sabemos que tenemos poco tiempo, sea porque muramos antes de que el Señor venga por nosotros, o porque el Señor viene por nosotros, de cualquier manera se nos acaba el tiempo. Aprovechémoslo para hacer el bien. Salmos 39, 4 y 6 dicen: Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. Nuestra vida es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. En la semana a lo mejor, bueno, lo voy a comentar, no importa. En la semana nos dieron el aviso de que el director de la planta lo van a despedir. Están haciendo unos reacomodos. No nos dieron mucho de las razones en particular de por qué tomaron las decisiones, ni nos tienen que avisar porque pues ni modo que nos den explicaciones a nosotros. Pero mi punto es una persona que le ha dedicado a esa empresa, creo que son 30 años, 35, no me acuerdo. Ya es una persona que tiene una trayectoria, toda su carrera, desde que empezó de practicante, ahí está en esa empresa. Estuvo trabajando un tiempo en Gran Bretaña, se movió a Canadá y ahorita está en México, ya lleva 2 años, casi 3. Se perdió un montón de cumpleaños de su familia se quedó desde que estaban en Canadá. Cuando se vino para acá, ya no veía a sus hijos casi. A lo mejor iba en vacaciones por un tiempo, regresaba, estaban al pendiente de lo que pasaba en la planta. A lo que voy es, todo el tiempo que le dedicó a la empresa, si bien le redituó a lo mejor económicamente o en posiciones, al final, pues ¿de qué sirvió? Dice, nuestra vida es pasajera, de nada nos sirve amontonar riquezas y al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Hermano, el tiempo es corto. Este es un llamado a aprovechar bien el tiempo. Pero fíjate en la palabra que dice aprovechar bien, hacerlo rendir. Tú puedes dedicarle mucho tiempo a muchas cosas en este mundo porque tenemos poco tiempo. Tienes que decidir dónde lo vas a invertir. Filipenses 2:12b dice, por eso con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Eso es lo que somos llamados a dedicar nuestro tiempo. Qué padre sería que nos dediquemos a entender lo que significa ser salvado por Dios. Que ese fuera nuestra vida, nuestro deleite y que todo el tiempo que tengamos libre nos deleitemos en entender de qué se trata la salvación y cuán grande es y qué implica para nosotros, qué implica para los demás, qué significa que Dios me ama, qué significa que soy llamado a estudiar su palabra, qué significa que soy llamado a obedecerlo, qué significa que Dios es eterno, qué significa que Dios es misericordioso, que es poderoso, qué significa que tiene piedad de nosotros, qué significa que es clemente. Todas esas cosas que normalmente no entendemos, qué padre sería que dediquemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y dinero en entender más al Señor. Primera de Pedro 1:17 dice, Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, levanta la mano, ¿quién dice que Dios es su Padre? Muy bien, gracias. A eso Pablo y todos los hermanos que aprendieron de él, en este caso es Pedro, dice, si aprendieron de Cristo, si Dios es su Padre, entonces deben honrarlo todos los días de su vida. Eso es en lo que tenemos que dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Eso es aprovechar bien el tiempo. Me acordé también de un capítulo de una serie, no vale la pena realmente, pues es una serie pues X. Pero en uno de los capítulos hablan acerca de que ella la mamá de esta familia está buscando una iglesia porque como que no se acomodó, algo así, no recuerdo qué sucedió. Y busca otra iglesia, no recuerdo la denominación ni de qué se trata, pero bueno, el punto es que está buscando una iglesia, encuentra una iglesia, le gusta mucho y empieza a ir y todo porque ahí el que predicaba hablaba mucho acerca de hacer, entonces ella como que empezaba a hacer y se emocionaba y todo. Y el capítulo trata de cómo se empieza a estresar por hacer. Y entonces al final ella dice como que no, es mucho, y entonces se regresa a la otra iglesia
y ya como que todo pacífico y nada más ir a sentarse y escuchar. Y la moraleja de la historia es como que por eso iba ahí, porque se sentía a gusto, se sentía tranquila, como que no tenía que esforzarse tanto. Esa es la moraleja del episodio. Pero pues tengamos cuidado porque muchas veces así nos sentimos, ¿no? Como que pues estamos más a gustos y somos más, estamos más cerca de Dios cuando estamos tranquilos, porque entender y conocer más nos demanda a nosotros una obediencia más fuerte. Pero ese es el llamado que tenemos nosotros a dedicarnos. Cuida cómo te comportas, hermano. El primer punto es conoce y obedece, no siendo necios ni sabios, sino sabios, no siendo insensatos, sino entendidos. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy es llénate del Espíritu Santo. Esa es otra de las cosas que el Señor quiere que entendamos, que tenemos que cuidar cómo nos comportamos. Vamos a estudiar qué dice el Señor acerca de esto. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes de esto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La verdad se me hizo muy rara la palabra disolución, la estuve buscando y hablaba acerca de algo que es como despilfarro, o sea, como que no hay nada que le podamos rescatar. Habla también acerca de, en el sentido jurídico, es como una terminación de una sociedad o un matrimonio, ¿no? Una disolución, es como que se separan dos partes de un acuerdo, ¿no? Y la parte de moral es una relajación o licenciosidad. ¿Qué quiere decir esto? Como que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay permiso para pecar. Hay descontrol. Esa es la palabra que está diciendo. Eso es a lo que se refiere. Entonces, el lado contrario de lo que dice es, sed llenos. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, dice del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué se refiere ser llenos? ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? ¿Qué significa ser llenos? Dice, completado o hacer repleto. En un sentido, por ejemplo, de una red de pesca, es como atiborrarlo, o sea, llenarlo. O la palabra con un hueco, por ejemplo, llenar un hueco. Por ejemplo, satisfacer. Cuando hace un periodo, terminar el periodo. Eso se refiere de algo que se cumple, de algo que se completa. ¿Sí? No es solamente lleno de que cuando comes y estás lleno, sino de algo que llega a una plenitud. ¿Sí se entiende? Entonces, somos llamados a no, lo puse así, de la siguiente manera, no llenándote de placeres terrenales. ¿Sí? Así cuidamos cómo nos comportamos. No nos llenemos de placeres terrenales. Aquí usa la palabra vino. Dice, no te emborraches. Pero puede usar muchas otras expresiones, ¿no? No te drogues. Si lo queremos ver de otra manera, y esto es, por ejemplo, con lo que decía yo de que para el hombre esto es locura o una tontería, porque lo que está diciendo es, no te embriagues con vino, embriágate del Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, llénate, sé pleno del Espíritu. No te drogues con cocaína, sea adicto a leer la palabra de Dios. ¿Sí? No sé, no está diciendo, no secuestren personas, secuestra versículos, no sé. Es una expresión que está hablando acerca de hacer un contraste, de que lejos de llenarte en las pasiones y placeres terrenales, que te sacies, te completes y tu completitud, tu plenitud, sea el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, lo primero es eso, no llenándote de placeres terrenales. ¿Tú crees que si le dedicas, no sé, 7 horas de tu vida a tomar alcohol con tu familia o con tus amigos, ese tiempo te va a permitir llenarte del Espíritu? Pues por supuesto que no. El tiempo que le dediques a estar con amigos o con compañías que no te convienen, es tiempo que te está robando de llenarte del Espíritu. Y no estoy diciendo no hagamos cosas, porque hay muchas cosas de ocio que pues son buenas también, ¿no? Pero el punto es, no pierdas tiempo, lo vimos en el punto pasado, no pierdas el tiempo, aprovéchalo bien. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando salmos, himnos y cánticos espirituales. Le puse, habla salmos, himnos y cánticos espirituales a tus hermanos. ¿Por qué puse a tus hermanos? Porque cuando vemos este versículo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Se me hizo muy raro porque dije, ¿por qué dice hablando con cantos, himnos y eso? ¿Por qué no dice cantando himnos y todo eso, no? ¿O por qué no dice alabando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales? La expresión que dice hablando entre vosotros.
Quiere decir que para ser llenos del Espíritu, una parte importante es que entre nosotros como hermanos sea algo que hablemos constantemente, que sea un tema de conversación, hablar acerca de los salmos, de los himnos y los cantos espirituales al Señor. Y eso da alabanza a Dios. No solamente el tiempo de alabanza aquí, o sea, no solamente se refiere a eso, como que canten en el tiempo de alabanza con himnos, no. Lo que está diciendo es, hablen entre ustedes, que sea parte de su conversación, mi palabra, para que se deleiten en mi palabra juntos. Eso es súper importante. Estaba leyendo uno de los pasajes, hablaba acerca de, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿se acuerdan en un pasaje en Hechos cuando están Silas y Pablo encarcelados y que están cantando y dice cómo afuera se escuchaban los cantos de ellos y los presos los estaban escuchando? Qué bonito, ¿no? Esa escena, como pues yo creo que muy lúgubre la cárcel, así entre medio oscuro, entre velas yo creo, olía muy mal seguramente, y que escucharan a la voz a lo lejos a Pablo y a Silas cantando al Señor.